Hola, mi nombre es Emer de Jesús Lopera Arias. Soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y en esta clase de cálculo integral vamos a hablar de series de Taylor y Maclaurin. Vamos a definir qué son estas series y vamos a ver que a partir de acá podremos saber cuándo una función dada es representable mediante series de potencias, que fue la pregunta que dejamos abierta en el video anterior. Entonces comencemos con la definición. Supongamos que f es una función suave, definida en un intervalo abierto, digamos un intervalo de la forma a menos r, a más r. Una función suave significa que tenga derivadas de todos los órdenes, derivada de orden 1, de orden 2, etc. Entonces definiremos esta serie, la llamaremos serie de potencias generada por f, o la serie de Taylor generada por f en el punto A. Miren ustedes entonces que se forma de la siguiente manera. Los coeficientes son la enésima derivada en a sobre n factorial. Recordemos, vamos al tablero, recordemos que esta notación lo que significa es la ceroésima derivada, que se denota con un paréntesis así, es la misma función f. La derivada de orden 0 por definición es la misma derivada. La derivada de orden 1 es lo que usualmente llamamos f', la derivada de orden 2 es la que llamamos f doble prima, etcétera, y pues la derivada enésima es simplemente, inductivamente se define como la derivada n-1, la derivada de esa función. Bueno, entonces digamos que para formar la serie de Taylor de una función f lo que hacemos es, el coeficiente n-ésimo es la enésima derivada evaluada en a dividido n factorial por x menos a a la n. En el caso particular en que a sea 0, se conoce también como una serie de Taylor, la serie de Taylor generada por f. Ahora, esta definición parece como muy sacada de la nada, pero hay una motivación. ¿Por qué se define la serie de Taylor de una función f de esta manera? Entonces les resulta lo siguiente. Si una función f, supongamos que f es suave, supongamos que f es representable mediante series de potencias. Es decir, que f de x en un cierto intervalo de la forma a menos r a más r, se puede escribir como la serie de potencias c sub n, x menos a la n. Listo, mucho cuidado. Supongamos que eso es posible para una función f. Entonces resulta que f es suave, porque en el teorema que vimos en el video anterior decíamos que esa serie se puede dividir, se puede derivar. Listo. Cuando usted la deriva, da como resultado otra serie de potencias. Es decir, que se puede volver a derivar una segunda vez. Ese resultado es una nueva serie de potencias y entonces inductivamente se puede entender que la función f tiene derivadas de todos los órdenes f a la n para cualquier n. Ahora, ¿por qué el coeficiente c sub n resulta ser la enésima derivada en a sobre n factorial? Mira, vamos al tablero y veamos eso. Entonces voy a escribirlo de la manera larga. Digamos que la función f de x se puede escribir como c sub 0 más c sub 1 por x menos a más c sub 2 por x menos a cuadrado más c sub 3 por x menos a la 3, etc. Entonces miren que cuando derivamos una vez, la derivada 1/10, bueno, mejor dicho, empecemos con la derivada 0/10. El coeficiente c sub 0 simplemente se puede hacer evaluando x en a, porque al evaluar x en a, todo esto se desaparece, porque queda 0, 0, más 0, más 0, solamente queda c sub 0. Es decir, que estamos diciendo que la derivada de orden 0 en a es precisamente el coeficiente c sub 0. ¿Sí ven? Entonces así de esta misma manera podríamos hacer para encontrar el coeficiente c sub 1. ¿Por qué? Porque entonces derivamos la función f a ambos lados. Entonces acá queda la derivada de f. Y a este lado, según el teorema que vimos en el video anterior, sería la derivada de esta constante que es 0, la derivada de esta función lineal que es c sub 1, la derivada de esta que es 2c sub 2 por x menos a, esta derivada es 3c sub 3 por x menos a y le baja un grado, y seguimos con los otros términos que están ahí. Bueno, siguiendo de esta manera, cuando hacemos la derivada 2, la segunda derivada, nos da la derivada de esto es 0, la derivada de esto es 2c sub 2,
este ya se desaparece este término lineal, esta derivada nos queda 2 por 3 c sub 3x menos a al cuadrado, etc. En general, miren que aquí se va viendo como una ley de formación. En general lo que se va a obtener es que la derivada enésima, miren acá está, digamos, la derivada enésima, la derivada segunda es 2 por c sub 2, 2c sub 3, 2 por 3c sub 3 al cuadrado, etc. En general se va a obtener acá que la derivada enésima es nc sub n más, no, realmente se va a obtener es n factorial c sub n más aquí un coeficiente de sub 1, x menos a la 1 más un coeficiente de sub 2, x menos a al cuadrado, etc. Esto es lo que vamos a obtener acá, ¿cierto? Aquí es 2 factorial, acá es n factorial. Ahora, ¿cómo sabe usted cómo es este coeficiente? ¿Cuál es el coeficiente enésimo? Hagamos lo mismo que hicimos acá. Evaluemos en A para que se anulen todos estos factores que están acá. Todos estos sumando se van a anular cuando evaluamos en A. Entonces, si hacemos eso, obtenemos que la enésima derivada evaluada en A simplemente es n factorial por c sub n. ¿Sí ven? Porque se anula esta, se anulan todas las demás. Y por consiguiente aparece la fórmula que está en el tablero. Es decir, que cuando despejamos de acá el coeficiente enésimo, obtenemos la enésima derivada evaluada en A sobre n factorial. Bueno, entonces volvamos a la presentación. En conclusión, repito, si bajo la hipótesis de que f tenga representación en series de potencias, el coeficiente c sub n es exactamente la enésima derivada de f evaluada en A sobre n factorial. Y entonces, si sustituimos ese valor de c sub n en la serie inicial, pues vamos a obtener lo que llamábamos en la diapositiva anterior la serie de Maclaurin generada por f. Entonces la motivación es esa, que si una función es representable en series de potencias, su representación es exactamente su serie de Maclaurin generada por f. O su serie de Taylor, en el caso de que el centro no sea 0, sino cualquier otro valor. Entonces, por ejemplo, nos dan la función exponencial y nos dicen que encontremos la serie de Maclaurin de f, es decir, su serie de Taylor centrada en 0. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es hallar los coeficientes c sub n, simplemente es eso. Entonces, comencemos por ejemplo. Ya sabemos que la exponencial, su derivada enésima siempre es la misma e a la x, eso lo sabemos de cálculo diferencial. Entonces, la derivada enésima de la exponencial es e a la x. Cuando la evaluamos en 0 es e a la 0, o sea 1. Entonces, en este caso resultó muy sencillo. Todos los coeficientes c sub n son 1 sobre n factorial. Y en consecuencia, la serie de Maclaurin generada por f, es decir, por la exponencial, es c sub n, que es 1 sobre n factorial, por x menos 0 a la n, es decir, x a la n. Entonces miren que esa es la serie de Maclaurin para f. Se encontró de manera muy sencilla. Ahora hallemos su intervalo de convergencia, algo muy importante cuando estamos trabajando con series de potencias. Y bueno, entonces para el intervalo de convergencia vamos al tablero nuevamente. Usamos nuevamente el criterio de la razón. Entonces por el criterio de la razón, recuerden que acá para nuestro caso a sub n es exactamente x a la n sobre n factorial. Entonces cuando simplificamos esta expresión, a sub n más 1 sobre a sub n en valor absoluto, obtenemos x a la n más 1 sobre n más 1 factorial, dividido x a la n sobre n factorial. Esto en valor absoluto. Entonces nuevamente multiplicamos los extremos, los internos, en valor absoluto. La misma simplificación de siempre, miren que siempre queda así una cosa muy sencilla.
x a la n, entonces queda una x, y acá n más 1 factorial, n factorial sobre n más 1 factorial. Ya vimos que esto se simplifica como 1 sobre n más 1. Bueno, y nuevamente considerando que el término n es siempre positivo, entonces queda como en el tablero aparece, ¿cierto? La expresión queda x sobre n más 1. Ese límite para una x fija es igual a 0, y en consecuencia la serie converge absolutamente para todo x en R. En otras palabras, el intervalo de convergencia es menos infinito más infinito, y su radio de convergencia es infinito. Bueno, entonces ahora una segunda pregunta, en este caso de las series de Taylor, es la siguiente. ¿Es la serie de Maclaurin de e a la x una representación en series de potencias para e a la x? Esa es la pregunta que tenemos que responder en este caso, ¿cierto? En otras palabras, ¿es e a la x igual a su serie de Maclaurin? Bueno, entonces para responder a esta pregunta vamos a usar el siguiente teorema. Vamos a avanzar un poquito más en la teoría. El teorema nos dice lo siguiente: supongamos que f es una función suave. Recuerden que eso significa que se puede derivar infinitamente en un intervalo de la forma a menos r, a más r. Ahí también podría ocurrir, digamos, que fuera el intervalo menos infinito más infinito. Y supongamos además que existe una constante m independiente de n que acota a la función, a la derivada enésima de la función, ¿cierto? F, la enésima derivada de f en x, menor o igual que m a la n. Entonces, bajo esta hipótesis, se puede garantizar que la serie de Maclaurin o la serie de Taylor de f converge a f de x. Es decir, la serie de Taylor de f o Maclaurin sería una representación de la función f. Entonces, como les dije al final del video anterior, no solamente es suficiente que la función f sea suave, sino que además debe satisfacer una condición como estas que está acá. ¿Listo? Entonces, a ver cómo aplicamos eso en nuestro ejemplo. Queremos saber si e a la x converge a su serie de Maclaurin, si f de x es igual al límite de la serie de Maclaurin. Entonces miren que vamos usando el teorema anterior, analicemos qué ocurre en un intervalo de la forma menos r, un intervalo finito de esa manera. Entonces la enésima derivada de e a la x ya sabemos que es e a la x. Bueno, e a la x siempre es menor o igual que e a la r por el hecho de que la función exponencial es una función creciente. Entonces vamos al tablero. Pues acá en el tablero, si tenemos que x es un número menor que r y mayor que menos r, como la exponencial es creciente, podemos saber que e a la x es menor o igual, bueno, en este caso es menor estricto que e a la r. Esta función siempre es positiva, e a la x, incluso es mayor que 0. Entonces tenemos esa desigualdad. O sea que esta va a ser mi constante m. ¿Ya? Entonces lo que hemos concluido es que la enésima derivada de x es menor que m, que realmente es menor o igual que m a la n, porque este es un número mayor que 1. Entonces podríamos hacerlo así. Y como esto es mayor que 0, incluso esto lo podemos poner en valor absoluto. Entonces, regresando a la presentación, llegamos a esta conclusión. Y si usamos el teorema anterior, entonces podemos concluir que exactamente e a la x es igual a su serie de Maclaurin. Es decir, la ecuación 1 es verdad para cualquier intervalo de la forma menos r. Eso va a implicar que va a ser cierto para todo x en los reales. Para todo x en los reales, e a la x es igual a su serie de Maclaurin. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos usar esta representación en series de potencias de la función exponencial? Miren que este es un ejemplo clásico, cuando vimos la parte de integración, de una función que no tiene una antiderivada elemental, e a la menos x cuadrado. Cuando usted intenta resolver esto con el teorema fundamental del cálculo, se da cuenta que se atranca ahí. No se puede, ¿cierto? Porque simplemente no se conoce una antiderivada sencilla para e a la menos x cuadrado. Pero entonces podríamos dar una buena aproximación de esta integral usando series de Taylor y Maclaurin.
En nuestro caso, ya conocemos, vamos al tablero, ya conocemos una representación en series de potencias para la exponencial. La voy a escribir nuevamente. E a la x es la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Y esto es válido para cualquier x en R. El intervalo de convergencia es R. Entonces, en particular con e a la menos x cuadrado. O sea, cambien acá, evalúen x por menos x cuadrado en esta serie. La serie sigue siendo convergente y nos queda entonces simplemente menos x cuadrado a la n sobre n factorial, que si la desarrollamos bien nos quedaría este menos 1 a la n. Menos 1 a la n. X al cuadrado a la n, es decir, x a la 2n, sobre n factorial. Y así hemos obtenido una representación en series de potencias para la función e a la menos x cuadrado, es decir, este es e sub n y este es x a la 2n. La serie centrada en 0, que es la que aparece acá en la presentación. Regresemos a la presentación. Entonces podemos integrar ambos lados, es decir, hallar una antiderivada. Según el teorema que vimos en la clase anterior, se puede hacer término a término. Entonces miren que, por ejemplo, nos queda la constante de integración, c mayúscula. Y cuando ustedes integran cada término con respecto a x, dentro de la serie todo lo que aparece con n es independiente de x. Entonces digamos que simplemente ese menos 1 a la n sobre n factorial lo puedo dejar ahí. Y la integral de x a la 2n es x a la 2 a la n más 1 sobre 2 a la n más 1. Por eso aparece esta forma de integración. Simplemente estamos como integrando cada potencia, x a la 2n. Es muy sencillo. Ahí tenemos una antiderivada. Como queremos hallar la integral definida, pues tomen c mayúscula igual a 0, porque cualquier antiderivada me sirve para usar el teorema fundamental del cálculo. Y entonces, en definitiva, bueno, aquí tenemos escrito en forma larga esta serie. Y cuando vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo, vamos al tablero y hacemos lo siguiente. Entonces c puede ser igual a 0, repito, cualquier antiderivada. Entonces la integral de 0 a 1 de e a la menos x cuadrado con respecto a x es esa antiderivada que encontramos evaluada en 1. O sea, 1, voy a cambiar x por 1. 1 menos 1 a la 3 sobre 3 más 1 a la 5 sobre 2 factorial por 5 menos x a la 7 sobre 3 factorial por 7, listo, etcétera. Menos 0, porque al evaluar esta antiderivada en 0, nos queda 0. ¿Ya? Entonces, volviendo a la presentación, cuando evaluamos nos quedaría entonces en 1, nos queda esa serie, menos en 0 es 0. Y utilicemos, como lo que queremos hallar es una aproximación, utilicemos por ejemplo acá los 4 primeros términos de la serie, es decir, eso es aproximadamente igual a 1 menos un tercio más un décimo menos 1 sobre 42. Si ya hacemos eso, si la simplificación de esto a mano puede ser, es 0.74 o la podemos hacer en una calculadora, como quieran, y obtenemos una muy buena aproximación de lo que es la integral de 0 a 1 de e a la menos x cuadrado. Obviamente, si queremos una aproximación más buena, pues este mismo procedimiento nos sirve, solamente que acá en lugar de truncar la serie en el término 5, ¿cierto? En el quinto término, en el séptimo, perdón, en n igual a 3, si en n igual a 3, la truncamos en n igual a 4, n igual a 5, cualquier otro valor que queramos más grande. Entre más grande tomemos el n, pues mejor va a ser la aproximación que obtenemos de la serie, de la integral de la función. Entonces miren que de esta manera podríamos integrar muchas funciones a las cuales no se les puede hallar una antiderivada elemental. Bueno, ahora, como un reto que les dejo a ustedes, es demostrar que esta función, miren, definida por partes o por ramas, la función e a la menos 1 sobre x cuadrado para x distinto de 0
y que vale 0 en 0, esa función es una función suave, es una función infinitamente diferenciable. Y entonces tiene sentido su serie de Maclaurin. Y su serie de Maclaurin va a ser convergente. Sin embargo, esa serie de Maclaurin no converge a f de x en el origen. Es decir, f de 0 no es igual a la serie de Maclaurin evaluada en 0. Entonces, este es un reto que les pongo a ustedes, y lo que está mostrando este ejemplo es que no necesariamente si una serie de Maclaurin converge a f de x, ¿cierto? Recuerden que el requisito adicional para que, o al menos una condición suficiente para que la serie converja a la función, es que esa enésima derivada evaluada en x sea menor o igual que una constante a la n. Ese sería un requisito suficiente para que la función converja. Ahora vamos a la simulación. Quería mostrarles algo antes de terminar este video. Ya vimos que, como ustedes lo ven acá, la serie de Maclaurin de a la x es x a la k sobre k factorial. Acá la tengo truncada en n, claramente. Pero entonces miren, esta que está con verde es la gráfica de la exponencial, tal como ustedes la conocen. Y esta que está con azul sería digamos, la serie de Taylor truncada en 1, que realmente eso se llama polinomio de Taylor, un polinomio de grado 1, ¿ya? Que es muy sencillo acá, que sería 1 más x sobre 1 factorial, 1 más x, esta función. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo así que la aproxima? Pues es que ahí la aproximación es muy mala, pero si yo tomo dos términos de acá, es decir, cuando n valga 2, es decir, cuando, vamos al tablero un momentico. Cuando yo ponga acá 0 más 1 más, más 1 no, más x a la 2 sobre 2 factorial, 1 más x a la 2 sobre 2 factorial, esto va a ser muy parecido a e a la x. Es decir, acá estoy truncando la serie en n igual a 2. Entonces nos queda tal como les estoy mostrando acá en la simulación, ¿cierto? N igual a 2. Ahora, si le agregamos un término más a la serie, n igual a 3, miren que ya se parece mucho más esta parte, se aproxima mucho a la exponencial, sobre todo en este intervalo, un intervalo alrededor del 0. Es muy parecido. Por fuera de este intervalo menos 1, 1 ya está como muy alejada, pero en este intervalo menos 1, 1 se ve que es muy buena la aproximación. ¿Sí ven? Muy buena. Bueno, o sea, vamos al tablero, o sea, que ahí, ¿qué fue lo que hice? Hice 1 más x a la 2 sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial. Eso también es aproximadamente a la x. Bueno, y si seguimos creciendo con el n, x a la n sobre n factorial, vamos nuevamente a la simulación. Entonces lo que obtenemos es cada vez mejores aproximaciones de ese polinomio con la función exponencial. Miren, por ejemplo, acá todo lo que mejoró la aproximación. Cada vez como que crece más la aproximación alrededor del 0. Si le ponemos 5 términos a la serie de potencias, ahí lo voy variando, 8, 9, 10, ya voy en... Miren que a medida que le ponga más, pongámosle bastantes términos, pongámosle... Aquí, por ejemplo, ya le puse 67 términos, un polinomio de grado 67. Miren que ya casi no se ve la diferencia entre, pero no se nota, de hecho yo no la noto acá, entre la gráfica azul tapa la verde, o sea, ya la aproximación es extremadamente buena. Entonces así hemos obtenido con un polinomio de grado muy alto una aproximación de la función exponencial. Entonces volvamos a la presentación. Y en conclusión, entonces, en esta clase, ¿qué es lo que aprendimos? Aprendimos por definición que es la serie de Taylor y Maclaurin de una función f alrededor de un punto, y vimos bajo qué condiciones, unas condiciones suficientes para las cuales la serie de Taylor o Maclaurin de una función f converge al valor f de x. Entonces los invito a que hagan ejercicios relacionados con este interesante tema y nos vemos en un próximo video.